bienvenida al martillo de los chayoteros, a ese periodista libre que en sus redes sociales los exhibe aquí y allá y los deja encuerados, en definitiva. Saludo con mucho gusto a Luis Guillermo Hernández aquí en Sin Censura. ¿Cómo te va, Luis Guillermo? Bienvenido. Mi querido Toño, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a la audiencia de Sin Censura. Gracias por tu introducción. Siempre es un placer para mí platicar con ustedes. No, y a nosotros es verdaderamente un placer poderte escuchar, poderte leer en las redes sociales, ver las madrizas de perrito bailarín que le pones a los chayoteros y a los que han definitivamente dejado a este gran oficio del periodismo en la ruina desde hace, yo no digo décadas, digo centurias, siglos. De hecho, ¿qué te parece que empezamos con ese tema? Te vi muy participativo precisamente después de que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, manipulara un testimonio, intentara poner palabras en la boca de un testigo y ese mismo testigo lo corrige. Ayer el abogado de García Luna le pregunta sobre un supuesto soborno al presidente López Obrador a su campaña y el mismo rey Zambada, Jesús el rey Zambada, le responde que eso no fue así, que en ningún momento le dio un soborno al presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno o a su campaña, pero esta situación fue tergiversada por algunos medios terribles, fue tergiversada por el mismo Felipe Calderón, quien estuvo compartiendo las notas falsas, fue tergiversada por este panfletillo que hasta donde yo me quedé cuando todavía vivía en México, lo regalaban en los cruceros, el Publimetro. O también, no sé si todavía lo regalan, no sé si, pero bueno, el punto es que muchos de estos tú los exhibiste ahí por su crápula forma de tergiversar una nota que no es así. No sé si nos puedas ampliar un poco más sobre esto. Creo que hemos estado asistiendo en los últimos días a la cúspide del cinismo de una buena parte de las personas, los grupos, las estructuras que orbitaron alrededor de Genaro García Luna durante ese sexenio verdaderamente de sangre y de muerte de Felipe Calderón, que no obstante que hemos ido escuchando a lo largo de estos últimos días en este proceso penal que se lleva a cabo en la corte, en los juzgados estadounidenses. No obstante que se ha revelado, se ha documentado amplia y profusamente el contubernio explícito, real, del crimen organizado con las estructuras del poder político y el poder presidencial en la era de Calderón, todavía se atreven a intentar desviar la mirada de esta evidencia clara, precisa e inobjetable hacia supuestos, hacia dichos completamente tergiversados, completamente fuera de toda proporción y de toda realidad. Me sorprende en algunos casos el cinismo, pero en algunos otros lo entiendo como un intento desesperado, mi querido Toño, desesperado completamente de salvarse, de rescatar, aunque sea una pequeña astilla de ese barco que ya naufragó y que se llamó Calderonato. Muchos periodistas y muchos medios de comunicación, como estos pasquines a los que hiciste referencia, que ya ni siquiera regalados la gente los quiere, que ya ni siquiera, aunque te imploren de rodillas que lo lleves en los cruceros y en las esquinas de la ciudad, te atreves siquiera a tocarlo por temor a mancharte de suciedad. Pero aún con todo ese descrédito, intentan convencernos y convencer a sus tres lectores de que lo que está discutiéndose en Estados Unidos en estos momentos involucra o puede involucrar al gobierno del presidente López Obrador o a cualquiera de sus integrantes. Hay una villanía
absoluta en ese intento y una desesperación porque la narrativa real, la narrativa fehaciente de que el Calderonato puso de rodillas a nuestro país frente al narcotráfico y que la connivencia entre políticos, empezando por el presidente Felipe Calderón y siguiendo con su secretario de Seguridad, y el narcotráfico era real, era profunda y era evidente. A pesar de todo eso, mi querido Toño, a pesar de esas evidencias, intentan zafarse. No hay absolutamente ya ninguna duda de que el presidente Felipe Calderón y su gente en materia de seguridad colaboraron con el crimen organizado y que ese narcoestado estaba apoyado por narcoperiodistas que por negocio, por conveniencia, por intereses, sometió su línea editorial a los dictados y los preceptos que marcó este sujeto y que hoy son simple y sencillamente deudores de las explicaciones más profundas que le deben al pueblo de México Carlos Loret, Raimundo Rivapalacio, Pascual Beltrán del Río, Mario Campos, Daniel Moreno, Gabriela Barkentin y toda esa camada de panistas infiltrados en el periodismo le deben una explicación profunda y detallada al pueblo de México de la villanía de haberse sometido al poder del narcotráfico a través de Genaro García Luna. Los narcoperiodistas del Calderonato, mi querido Toño, que quieren repartir la basura que solo a ellos inunda, que solo a ellos mancha y que solo de ellos será epitafio. No, y además suena verdaderamente cuestionable que en ese pináculo de su cinismo sean Vicente Fox y Felipe Calderón los que compartan estas noticias falsas difuminadas por otros que también, ¿no? En el pináculo del cinismo, como Raimundo Rivapalacio, Carlos Loret de Mola, intentaron implantar, ¿no? Bajo la temática y la narrativa de César de Castro, abogado de Genaro García Luna. Pero verdaderamente lamentable, mi querido Luis Guillermo. ¿Y qué te parece que vamos al siguiente tema? Le pido al equipo que por favor nos grabe. Hay un personaje que tú has exhibido una y otra vez. Creo que vale la pena que platiquemos sobre él. Hoy el presidente López Obrador puso un video en el que, y vas a disculpar que sea tan escatológico, vemos cómo es que Leo Zuckerman hace... los mexicanos tenemos esta frase idiomática, le ofrezco disculpas al público consentidor, hace caras de huelepedos en su show de Televisa cuando un economista experto le habla de las buenas finanzas públicas, de las finanzas públicas sanas, de la reducción de la pobreza, de los salarios más altos en la historia del país, de por qué está bien el peso, mientras Zuckerman, te digo, bueno, hace estas caras, el presidente hasta lo imitó con las caras. Zuckerman intenta hasta minimizar esos datos. ¿Qué te parece que para que lo comentemos, Luis Guillermo, vemos este video muy, muy corto de ese programucho ahí en Televisa y que se puso en la conferencia de prensa mañanera? Adelante, equipo. Un conjunto de riesgos importantes que hay que tomar en cuenta y que hay que, desde el punto de vista mexicano, el antídoto contra casi todos esos riesgos que señala atinadamente Sabino es integrarse más en América del Norte. Sí. O sea, y nos vinieron a invitar a eso, por cierto. Sin duda. O sea, no, sin duda. Es que cuando tú negociaste el tratado, el que quería que lo invitaran era México. Ahora quien nos está invitando a una mayor profundización es México, la sustitución de importación. Bueno, eso lo dijo el presidente. Cuando negociamos el tratado, México era un error de redondeo en las cifras económicas de Estados Unidos. Sí. Hoy en día, México es el número uno, el socio comercial más importante de Estados Unidos en el mundo. Sí. Y la competitividad de Estados Unidos depende de su alianza con México. Sí. Eso no sucedía antes. Y la pregunta es si nosotros tenemos la suficiente imaginación para poder aprovechar estas cosas, ¿no? Entonces, en México estamos mejor que antes, sí, pero no estamos tan bien como podríamos estar. Sí. Ese es un poco el punto. Voy a tener que interrumpir este video que se puso en la mañanera
para sumar a la conversación que estamos teniendo con Luis Guillermo Hernández a Vicente Serrano, y le pido al equipo que por favor nos grabe. Está en estos momentos en un receso de las audiencias ahí en el juicio de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este. Vicente, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Saludo al maestro Luis Guillermo Hernández y a todas las miles de personas que están conectadas en estos momentos en Sin Censura para informarles que el juez Brian Cogan ha decretado el receso para la comida luego de que terminara precisamente la fiscal Sarita Comatiredi con sus argumentos finales. En algún momento le pide a los miembros del jurado que declaren culpable y apunta a Genaro García Luna en un movimiento un tanto histriónico, pero que terminó siendo, desde mi perspectiva, dramático para señalar al que ella considera culpable. También hay que decir que la fiscal presentó un organigrama en el que estuvo señalando a los personajes que han ayudado a Genaro García Luna a llevar a cabo estos pactos con el narcotráfico de los que se le acusan. Mencionó obviamente como su mano derecha a Luis Cárdenas Palomino, mencionó a Ramón Pequeño García, a Armando Espinosa de Benito, a Facundo Rosas, a Edgar Millán, quien fue asesinado, a Iván Reyes Arzate, que ya se declaró culpable de narcotráfico, a Víctor Garay Cadena, a Edgar Vallardo, a Gómez Mesa. También hay que decir que ahora que regresemos del receso de comida, será el abogado defensor César de Castro el que encabece los argumentos finales de la defensa de Genaro García Luna. La fiscal ha hecho una radiografía para los miembros del jurado sobre los cargos y lo que significa que se haga justicia en relación precisamente a estos cargos que se le imputan a Genaro García Luna. Tomó un tiempo considerable la fiscal para hablar del papel que las autoridades juegan en el crecimiento y desarrollo del cártel de Sinaloa para crear esta empresa ilícita en la más importante o una de las más importantes del mundo, que sin la ayuda de los altos mandos encabezados por Genaro García Luna, eso no hubiera sido posible. Pero también habló de la prensa corrupta en México. No desaprovechó esta oportunidad para hablar de la compra de los medios de comunicación corruptos para darle publicidad a sus logros, limpiarle la cara en sus fracasos y para que contaran la historia que precisamente Genaro García Luna quería que se contara. Ha pintado la fiscal a un Genaro García Luna todopoderoso, con tanto poder que nadie más había conseguido en México. De hecho, la fiscal pinta a Genaro García Luna con tal poder que hasta los grandes capos de la droga temían. De hecho, hace referencia a las declaraciones del rey Zambada y de algunos otros testigos que han precisamente declarado en su contra. Dice la fiscal, insiste la fiscal, que estos personajes no han hablado, no se han visto en muchos años y que señalan tenerle miedo a Genaro García Luna de la complejidad de declarar contra este personaje súper poderoso. Y dice la fiscal que hace sentido haber tomado tanto tiempo, lo que haya tomado construir este caso contra Genaro García Luna, porque no fue fácil que estos testigos precisamente declararan contra el hombre que consideraban tan poderoso, que podría atentar contra sus familias y que podría exhibirlos, desnudarlos o mandarlos a prisión. Dice la fiscal que los miembros del jurado deben tomar en cuenta que estos personajes
han estado corroborándose unos con otros en sus diferentes testimonios. Habló precisamente de esta prensa corrupta que aceptaba tours al búnker, hace referencia al búnker de Genaro García Luna y de los shows mediáticos como aquel decomiso de cocaína que no lograron salvarle al cártel y que tuvieron que utilizarlo para su beneficio y montaron una conferencia de prensa, aquel decomiso en Manzanillo. De esto se ha hablado en los argumentos finales de los fiscales contra Genaro García Luna, pero insisto, fue el momento en el que la fiscal señala con el dedo a Genaro García Luna, lo que me llama la atención para que no hubiera lugar a dudas y para dejar un impacto en los miembros del jurado que, por cierto, debo de decirte, Toño, en el primer informe te había mencionado que el juez Brian Cogan había aceptado la solicitud de los miembros del jurado para no tener audiencia, para no tener cita aquí en la corte el viernes y aprovechar que algunos tenían viajes ya programados por el fin de semana largo. Hay que recordar que es el Día de los Presidentes, el lunes, y es un día festivo en Estados Unidos. Bueno, pues el juez Brian Cogan ha informado que siempre sí, que sí va a haber audiencia el viernes, pero le ha pedido cuidadosamente a los miembros del jurado que no por eso se apresuren a tomar una decisión, que si es necesario se regresa la próxima semana, pero aquí te informo, mi querido Toño, habrá audiencia, habrá cita este viernes en la Corte del Distrito Oeste de Nueva York. Qué barbaridad, Vicente. Creo que en estos momentos la nota de 8, la nota es la nota, es esto que nos das a conocer sobre en los argumentos finales la fiscal Omaredi, asegurando que la prensa corrupta estaba ayudando a Genaro García Luna. Habla de esa prensa corrupta en México, de la compra de medios de comunicación corruptos para darle publicidad a García Luna, para que le lavaran la cara, para que contaran la historia. No lo está diciendo sin censura, no lo está diciendo Vicente Serrano, no lo está diciendo Luis Guillermo Hernández o Antonio Ruiz, lo dijo la fiscal del caso, la que representa en estos momentos al gobierno de los Estados Unidos. Creo que ese es lo que tendríamos que señalar, porque precisamente de eso platicábamos hace unos momentos con Luis Guillermo Hernández. No sé si quiera sumarse con algún comentario a esto. Querido Luis Guillermo, no sé si tengas algo que decir sobre estas revelaciones que nos hace Vicente Serrano. Una crónica muy puntual sobre lo que pasó esta mañana, la que nos hace mi querido Vicente. Tengo una pregunta más que un comentario. Quiero preguntarle a Vicente si desde su perspectiva, él que ha estado ahí presente dentro de este juzgado, si los señalamientos de la fiscal son lo suficientemente sólidos en términos de pruebas testimoniales, documentales, como para consolidar esta acusación. ¿Cuál es el ánimo que se palpa en el juzgado? ¿Cuál es el ánimo entre el equipo de la defensa de Genaro García Luna? Y si se puede saber cuál es el ánimo entre los integrantes del jurado. Imagínate tú, a lo mejor esto que te voy a contar no tiene necesariamente relación con el caso, pero tan importante es la exposición, el juicio contra Genaro García Luna para la fiscal, que la madre de la fiscal vino a ver sus argumentos finales. Ahí estaba la señora al frente. No sé si otros colegas corresponsales se hayan dado cuenta de esto, pero escuché a los oficiales que decían es la mamá de la fiscal, la han pasado para que viera a su hija exponer estos argumentos finales contra Genaro García Luna. Sería muy irresponsable de mi parte decirte de qué lado se va a cargar la balanza, mi querido Luis Guillermo, pero creo que es importante decir, por ejemplo, que al cerrar, la fiscal dijo, seguramente la defensa les va a venir a decir que no se presentaron pruebas físicas contra su defendido, pero les pidió que no se dejaran, que no permitieran que les dijeran qué era evidencia y qué no,
porque en el sistema de Estados Unidos, estos testimonios de personas que han sido lo suficientemente transparentes para contar las horrorosas cosas que cometieron, también significan pruebas. De hecho, algo también importante, dice la fiscal, ustedes han escuchado a personajes de alto nivel en las organizaciones criminales, han escuchado cosas horrorosas que hicieron, que cometieron, pero algunos ya pagaron por eso. Y de hecho, ellos no están siendo acusados, no están en el banquillo de los acusados el día de hoy. Pero algo queda claro, que todos bajo juramento han venido a hablar de Genaro García Luna. Y hay un momento en el que también creo que es convincente la fiscal. A ver, el caso del Conejo, este narcotraficante colombiano y el Rey Zambada. Ambos, cada uno por su trinchera, confirman la versión de que se encontraron en una van para ser trasladados juntos porque estaban en la misma prisión. ¿Hablaron de García Luna? No hablaron de García Luna al encontrarse. Ambos dicen que el Rey Zambada le ofreció disculpas a el Conejo por haber movido las piezas para que le incautaran su propiedad y le echaran a perder aquella fiesta en el corazón de la Ciudad de México, que de hecho le ofreció disculpas porque aquello había ocurrido en el contexto de una guerra, pero que al final pues no era nada personal, que le compartió que estaba componiendo música y que le iba a mandar un CD. Pareciera banal esto que les estoy diciendo, pareciera un comentario X, superficial, pero aquí va lo que yo considero convincente por parte de la fiscal. De hecho, se prometieron, o le prometió el Rey Zambada que le iba a mandar un CD al Conejo con la música que estaba componiendo. Pero aquí los dos, sin saber lo que iba a decir el uno o el otro, aquí sí vinieron a contar básicamente la misma historia sobre Genaro García Luna. Dice la fiscal que para conocer a un criminal se necesita otro criminal, que estos personajes, algunas autoridades que testificaron en el juicio, algunos narcotraficantes, ex narcotraficantes, han corroborado unos con otros sus versiones. De hecho, para también abundar, mi querido Luis Guillermo Hernández, hay que decir que la fiscal cumplió con lo que se esperaba que cumpliera, que era contarle al jurado, contarle a los miembros del jurado cómo un testimonio fue sosteniendo a otro, desde el grande, que fue el primer testigo de la fiscalía, hasta el Rey, quien testificó el lunes y el martes. Así que, ¿qué tan importante armó la narrativa? ¿Qué tan sólida va a ser la narrativa para el jurado? Ahí sí está camarón aventurarme, pero te estoy planteando todo esto porque sí, muchos queríamos ver a Genaro García Luna en un video, escucharlo en una grabación, como en el caso del juicio contra el Chapo Guzmán, pero también, de acuerdo a lo que plantean los fiscales y lo que poquito, mucho que yo sé del sistema de justicia de Estados Unidos, es de peso, es de mucho peso, que personas que no tendrían un beneficio necesariamente por testificar contra Genaro García Luna hayan rendido su declaración bajo juramento, exponiéndose a ser castigados en caso de que mintieran, a que se les presenten cargos por perjurio, y que todos esos personajes han ido contando la misma historia, más o menos los mismos detalles sobre Genaro García Luna y la protección que le dio al cártel de Sinaloa. Así que ahora hay que ver, hay que escuchar a la defensa, que creo que se va a enfocar en eso, en que no hay una grabación, un video, pero será, si no hoy, a partir de mañana, cuando los miembros del jurado empiecen a deliberar
sobre estos 5 cargos que enfrenta Genaro García Luna. Es parte de lo que, de este proceso, ¿no? Y es lo que es muchas veces desde nuestra trinchera periodística fascinante, ir leyendo las reacciones. Por ejemplo, Genaro García Luna varias veces estuvo volteando a ver el reloj como un tanto desesperado, ¿no? O cansado. Veía un tanto inquieto a César de Castro temprano, antes de que iniciara la audiencia. Sonrientes sí, pero no tan optimistas, creo yo, como los vi ayer después del testimonio de Cristina Pereira. En fin, todo es muy subjetivo, porque si escuchan la crónica de otro corresponsal, tal vez sea distinta, pero con la honestidad que creo que hemos dejado de manifiesto por tantos años aquí en Sin Censura, eso es lo que veo, eso es lo que percibo, mi querido Luis Guillermo, mi querido Toño. Vicente, también tengo una pregunta para ti, claro, tratando de no quitarte de tu labor. Si te tienes que ir, por supuesto que interrúmpenos para que no te quiten tu espacio ahí en la audiencia de Genaro García Luna, pero ¿cómo viste a esos jurados? Ya se nos fue, lo perdimos justo en estos momentos. Vicente tenía que regresar ya a la audiencia, vamos a ver si regresa por alguna razón. Pero pues está terrible, es verdaderamente interesante esto que plantea. Ahí está ya está de vuelta, lo tenemos de vuelta. Vicente, te decía que si hay necesidad de que te vayas a la audiencia, lo hagas, pero te quería preguntar cómo viste el jurado ante esta presentación final de la fiscal Sarita Comatiredi, esta presentación que incluso dices tú llega a ser hasta histriónica al señalar de frente a Genaro García Luna. ¿Hubo algún tipo de motivación entre los miembros del jurado? Te lo pregunto porque justo hace unos momentos platicábamos con Paco Cruz cómo es que al ser una decisión de un jurado podría ser también un volado. Sí, yo también lo creo así, mi querido Toño. Los vi muy atentos, están muy atentos. Hay que también decir que es difícil saber, sería un tanto difícil determinar si tal o cual hombre o mujer es de origen hispano. Lo que sí te puedo decir, porque los estuve viendo a todos, es que tenemos un jurado bastante diverso, que casi te lo puedo afirmar, no están necesariamente al tanto de quién era Genaro García Luna y de la realidad mexicana, por ponerlo de alguna manera, mi querido Toño. Así que estamos ante una situación así, de volado. Oye, no había visto esto que tuiteó hace rato Jesús García. Me llama la atención porque creo que les había comentado en el otro enlace. Dice Jesús García: le pregunté a César de Castro de dónde sacó eso del dinero a López Obrador y la contienda con Vicente Fox si ellos no compitieron por la presidencia. Dice que no supo qué responder y luego justificó que era para evidenciar que el rey Zambada mentía. Conclusión, fue mentira, dice Jesús García. Bueno, a ver si me cumple a mí César de Castro, que cuando me acerqué a él antes de que iniciara oficialmente la audiencia, le pregunté: César, ¿me puedes confirmar, me puedes guiar ante tu señalamiento de los $7 millones para Andrés Manuel López Obrador? Y me dijo: te prometo, palabras más, palabras menos, te prometo que terminando hoy, cuando salgamos, te doy todos los detalles, pero ahorita déjame concentrarme en mis argumentos finales. Pues por ahí va la cosa. Yo no sé si fue primero Jesús García el que le preguntó a César de Castro, fui yo, pero para que vea que estamos haciendo nuestra chamba y desde nuestra trinchera presionando a los personajes para que no digan cualquier cosa, aunque se trate del juicio contra Genaro García Luna, mi querido Toño. No, mamada, en efecto, cualquier chupada en la que han estado intentando embarrar con estrategias leguleyas de lo más vil y vulgar. Querido Vicente, no sé si tenga alguna otra pregunta, Luis Guillermo, antes de que te nos vayas.
es muy enriquecedor lo que nos estás planteando. Muy enriquecedor lo que plantea Vicente, y además un escenario verdaderamente conocido por los mexicanos y las mexicanas, ese poder omnipotente que manifestaba la fiscal, pues lo conocimos en México. Sabíamos efectivamente que en torno de Genaro García Luna orbitaban empresarios, políticos, activistas sociales, periodistas, todos sometidos al poder del dinero y al poder político que significaba el brazo derecho de Felipe Calderón. Yo nada más para cerrar en esta charla con Vicente, quiero preguntarle si este juicio que, como nos mencionaba, incluso ha provocado que la madre de la fiscal esté presente, significa algo, tiene un impacto en la sociedad estadounidense. Para nosotros, para los mexicanos, es sin lugar a dudas un punto de inflexión para entender cómo el narcoestado funcionó, pero cómo se lee entre la comunidad estadounidense. Pues es interesante la pregunta, mi querido Luis Guillermo, porque creo que de alguna manera les vale madre. No vemos aquí los camiones de Fox o de ABC o de CBS, estas grandes cadenas de televisión, como tampoco vemos bueno, al menos no lo he visto, el camión de Telemundo o de Univisión, o de Televisa o de Azteca. Es lo que, es más, mira, está Milenio, porque está acá Elisa Alanís, están unos compas, está Nancy Flores de la revista Contralínea, pero no sé si sea también esa falta de cobertura la que genere pues una falta de interés o de reacción por parte de la sociedad estadounidense, al menos lo que alcanzo a percibir yo, mi querido Luis Guillermo. Y para nosotros, y creo que esto lo vamos a tener que analizar cuantas veces sea necesario, porque aquí hemos insistido muchas veces de el tema de la prensa en México, estas declaraciones de la fiscal, que la prensa corrupta le ayudaba a Genaro García Luna, que es más importante decir, dice, y mira, aquí están todas mis notas, mira, todas mis notas sobre lo que he estado pues no dejando nada más a la memoria. Me llamó mucho la atención y por aquí lo escribí. Que para los políticos, dijo la fiscal, que con dinero compran lo mismo bienes materiales que incluso a la prensa. Lo más importante no es el dinero, que el dinero les significa poder, porque después creen que van a cobrar esos favores, por eso significa poder. ¿Será que hoy están pagando los favores muchos de esos que forman parte de la prensa corrupta? De las reflexiones que estoy tratando de hacer, mi querido Luis Guillermo, no por lo que diga yo, sino por lo que se dijo ahí en los argumentos finales de la fiscalía. Periodistas que contaban la historia que querían Genaro García Luna y sus muchachos que contaran, con esos tours al búnker, con esos shows, con esas conferencias de prensa. Este hombre, dice la fiscal, y porque hemos hablado del superpolicía de Felipe Calderón, y la gente a lo mejor piensa que nada más es una crítica o un sesgo de nuestra visión sobre el personaje. No, la fiscal dice que era el todopoderoso, tan poderoso que hasta los mismos grandes narcos le temían. Puta, qué miedo. Y ya sabes a qué me refiero con qué miedo, si es que lo declaran no culpable acá en la corte, mi querido Toño, mi querido Luis Guillermo. Y lo digo sinceramente. No, y la verdad, Vicente, querido Luis Guillermo, querido público consentidor, hay que ser muy, muy honestos con esto. Es algo que hemos
estado reflexionando en varios espacios, que muchos expertos han pensado, el hecho de que García Luna sea detenido o esté aparte de, aparte de su poder, no significa que se haya acabado su reino de terror y de criminalidad. Hace unos momentos nos hablaba precisamente Paco Cruz de cómo habría dejado a su hijo para que continuara con este imperio del crimen, además de que pues tiene a esta cantidad impresionante de colaboradores aquí y allá en varias agencias del orden en México, y que pues con esto pues no vamos, aunque lo declaren culpable, no podríamos decir que el pueblo de México ya está seguro ante pillos como este sujeto, Vicente. Así es. Oye, Luis Guillermo, algo también interesante que a lo mejor debo de insistir, en lo que debo de insistir. Creo que la fiscal Comatiredi fue efectiva en enlazar testimonios con testimonios, puntos por puntos. Creo que una estrategia muy metódica para hacerlo y que confirma lo que muchos habíamos advertido, ¿no? Que a falta de la grabación, a falta de la famosa bala de plata contra Genaro García Luna, fue lo suficiente, es mi opinión, fue lo suficientemente sólida para decirle al jurado que basta, que tienen suficiente con los testimonios de los personajes que aquí aparecieron, con los testigos cooperantes, para lograr un veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna. No hubo más allá de estas declaraciones, para que la gente no piense que hubo fuegos artificiales, cohetes, nada. Son los dichos de estos personajes, cada quien por su lado, que reafirma haberle pagado a Genaro García Luna sobornos. Sobre todo 3 capos de nivel. El Rey Zambada, que asegura que estuvo presente en el lugar en donde el abogado Óscar Paredes, en el restaurante aquel famoso o ahora infame Champs-Élysées, ahí en Reforma, cerca del Ángel de la Independencia, cerca de la Embajada de Estados Unidos, que en 2 ocasiones le dio sobornos a Genaro García Luna. El primero de 3 millones, el segundo de 2 millones 3 semanas después de ese primer soborno. Después, el Lobo Valencia, que en Guadalajara asegura haberse reunido en el segundo piso de un lavado de autos, y señala que es donde García Luna pudo haber tomado partido para favorecer al Chapo y al Mayo, cuando le dice el Lobo Valencia que necesita seguridad, necesita protección, porque Arturo Beltrán Leiva lo había secuestrado, que le había leído la cartilla. Y ahí es donde presuntamente Genaro García Luna le dice que se equivocó a Arturo Beltrán Leiva al secuestrarlo y al estar haciendo negocios con los Zetas. Y otro más, el Grande, que asegura haber estado en diferentes ocasiones cuando se le pagaron sobornos a Genaro García Luna. También es importante hacer mención de 3 tiempos que estipula, que señala en sus argumentos finales la fiscal. Que primero, Genaro García Luna iba directamente a recibir los sobornos. Y otro más en el que Genaro García Luna ya no iba a recibir los sobornos. A ver, me explico. Primero, los narcotraficantes aseguran que los sobornos los entregaban a través del comandante Domingo. Un comandante Domingo, que así se lo hacían llegar a Genaro García Luna, cuando era jefe de la AFI. Después, con la confianza que se va construyendo con los años, ya era directo a la entrega de sobornos a Genaro García Luna por parte de miembros del narcotráfico. Y que después, cuando se convierte en 2006 en secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el que
funcionó como su brazo derecho fue Luis Cárdenas Palomino, otro personaje al que no hay que quitarle el ojo y no hay que quitar el dedo del renglón, porque como en esta fotografía, bien puesta por don David, era un personaje hasta reconocido por Felipe Calderón. Pero ya después, cuando se convirtió en secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna ya no iba directamente a recoger los sobornos él, sino que enviaba a Luis Cárdenas Palomino. Ahora, se ha dicho en muchos lugares y por muchas personas que Genaro García Luna, por ese poder que amasó, dejó que la soberbia le ganara, que era un hombre soberbio, con mucho ego. Bueno, pues lo ligo con lo que dijo precisamente la fiscal, que los políticos muchas veces no quieren ser ostentosos, pero que con el dinero pueden comprar gente, que con el dinero pueden comprar favores, influencia y hasta la prensa. En algunos momentos Genaro García Luna, entendiendo esto que les estoy mencionando, sonreía al escuchar a la fiscal. En algunas ocasiones la risa fue burlona, socarrona, en otras ocasiones la leía como una risa enfadada, no sé siquiera si existe ese término, pero esto es lo que les puedo contar porque estuvimos ahí, al interior, porque en México habrá muchos expertos que saldrán, ya sabes dónde, mi querido Luis Guillermo, escribirán ya sabes dónde, mi querido Luis Guillermo, y que seguramente hoy podrán poner nuevamente el santo de pie, lo tenían de cabeza para que no se mencionaran su nombre y su apellido. Ya puede respirar. Raimundo Rivapalacio hoy no fue mencionado, ayer tampoco, a pesar de que se haya puesto el huarache antes de espinarse. Entendió el que entendió. Mi querido Vicente, a mí me parece absolutamente puntual lo que dices. Hay un submundo del periodismo mexicano que se rindió al poder y a la influencia de Genaro García Luna, y como bien lo dices, Raimundo Rivapalacio fue uno de ellos. Yo también sumaría en este concierto de mezquindades y de complicidades a Carlos Loret de Mola, a Ciro Gómez Leiva, por supuesto, y a una verdadera órbita de activistas y supuestos especialistas, empezando por Marilena Morera, que fue una muy cercana colaboradora de Genaro García Luna desde la sociedad civil, supuesta sociedad civil, y también algunos integrantes del gobierno de Felipe Calderón que nunca se dieron cuenta de lo que hacía Genaro García Luna, como Guillermo Valdés, entonces director del CISEN, o Max Kaiser, entonces funcionario de la Secretaría de la Función Pública, o Alejandro Hopp, hoy columnista del Universal, que en su momento era parte de esta élite de seguridad al servicio de Genaro García Luna, sin olvidar, por supuesto, sin ninguna duda, a ese par de periodistas llamados Juan Francisco Ili Ortiz y Roberto Roch, que encabezaban el Universal cuando fluyeron los millones de dólares para catapultar la imagen de Genaro García Luna hasta llegar al nivel de casi considerarlo candidato presidencial en el año 2011. Sin duda, mi querido Vicente, pues hay muchas respuestas que falta por escuchar y sobre todo muchos asuntos, muchos cadáveres que guardarán en el ropero o en el closet estas siniestras figuras del periodismo mexicano. Te felicito por tu cobertura verdaderamente extraordinaria y sensible. La verdad está en los detalles y los que nos compartes hoy, mi querido Vicente, han sido maravillosos. Pues si me permites para cerrar, mi querido Luis Guillermo, tú siempre eres muy generoso conmigo. Creo que la generosidad es mutua. El respeto, la admiración es mutua,
pero quiero reconocer hoy, y cuando se entere seguramente va a provocar que no me vuelva a dar una entrevista, pero debo decir que Jesús García, el corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, periodista del Diario de Nueva York, está convertido en el mejor corresponsal reportando los detalles de este juicio contra Genaro García Luna. Y lo digo sinceramente, lo mismo ha permitido ser entrevistado por medios tradicionales que por sin censura. Para mí eso es relevante. Lo mismo lo invitan a mesas de diálogo del Universal y de estos medios. Me parece importante, pero se expresa con una claridad que es de quitarse el sombrero. Escribió Jesús García, quien ya confrontó a César de Castro, como nosotros también lo confrontamos, por el tema de la mención del presidente Andrés Manuel López Obrador y supuestos sobornos que desmintió puntualmente, tajantemente, el rey Zambada desde el banquillo de los testigos. Escribió: por dignidad periodística y de credibilidad, todos los que dicen que el rey Zambada dijo que dio dinero para campaña de Andrés Manuel López Obrador deberían borrar sus notas, tweets y anexas. Y no solo eso, yo le agregaría ofrecer disculpas a sus audiencias, a sus lectores, a sus radioescuchas. Esto es verdaderamente vomitivo lo que muchas veces vemos, porque todos esos que andan escupiendo veneno no están aquí haciendo la talacha. Mi querido Luis Guillermo, mi querido Toño, si me permiten, yo me desconecto para poder ingresar nuevamente a la corte. Agradezco tus generosas palabras, mi querido Luis Guillermo. Agradezco, Toño, que estés al pie del cañón, porque solamente con un equipo es que se pueden hacer estas coberturas. Uno no es todopoderoso. Es que ya estoy como muy metido en la cobertura de lo de García Luna. Entendió el que entendió. Les mando un abrazo, Luis Guillermo, Toño, a la gente que está conectada. Muchas gracias por confiar en nosotros. Fuerza, Vicente, verdad y justicia, también vas muy bien, y gracias por hacer esto para Sin Censura y para el público consentidor. Gracias por mantener esta verdad con justicia. Querido Luis Guillermo, pues no me queda más que pedirte tu comentario último. No te quiero quitar más tu tiempo, también que nos compartas tus redes sociales. En efecto, aquí estamos en el juicio del siglo, a contra viento y marea. Y pues ha sido muy, muy importante que podamos, que Vicente se enlazara justo cuando estábamos en la entrevista contigo, Luis Guillermo. Qué importante, mi querido Toño, de verdad qué importante es que haya periodistas libres, periodistas independientes, que no tienen miedo de que sus nombres sean ventilados en asuntos tan oscuros y tan criminales como la connivencia con el narco y con las autoridades corrompidas de nuestro país. Qué importante que periodistas como Vicente puedan indagar, puedan reportear, puedan buscar los acontecimientos y la verdad de los acontecimientos sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de miedo, porque eso marca la diferencia, mi querido Toño, entre nosotros y ellos, los Lorets, los Riva Palacios, los Gómez Leivas, que tienen que andar camuflándose, inflando, tergiversando y mintiendo, mientras imploran, como bien dijo Vicente, con los santos de cabeza, que sus nombres no sean mencionados en la lista de cómplices y de receptores de dinero ensangrentado. Qué importante, de verdad, qué importante el trabajo de los periodistas independientes, de los periodistas alternativos que marcan una diferencia profunda entre el ayer corrompido, podrido, miserable de los periodistas al servicio del poder y los periodistas de hoy que marcan la pauta con dignidad y con independencia. Lo celebro, lo honro y lo valoro con todo lo que implica colaborar con ustedes, mi querido Toño. Y los veo ahí en mis espacios, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, de lunes a viernes a las 9 de la noche, para seguir haciendo reflexión desde acá, desde la otra orilla, donde no tenemos miedo de que nuestro nombre sea enlodado
o sea revelado como parte de las estrategias de un poder corrupto, criminal y sangriento. Un abrazo, Toño, un abrazo a toda la gente de Sin Censura. Un abrazo para ti también, querido Luis Guillermo. Muchas, muchas gracias. Y insisto, qué importante que pudiéramos hacer esto aquí en Sin Censura. Lo tiene usted, el periodista libre, Luis Guillermo Hernández.